¿Cómo están? Bienvenidos al streaming favorito de las empresas familiares mexicanas. Viene de familia. Y uno de los temas que más dolores de cabeza causa en las empresas familiares es, sin duda, la confusión de roles que se dan dentro del sistema familia-empresa. Y esta confusión puede darse de diferentes maneras y en diferentes sentidos también. Por un lado, es común que nos cueste trabajo diferenciar desde qué perspectiva estamos actuando. Puede ser como dueño de la empresa, como padre de familia, como empleado, como hijo o como miembro de un clan familiar. Estos errores pueden resolverse a través ya sea de la educación o de la conciencia de que formamos parte de una empresa familiar, de una familia empresaria, y más allá de esto, poder colaborar activamente a desactivar conflictos potenciales que pueden darse en el seno de la familia. Entonces, así, el director de la empresa se puede enfocar directamente en la gestión, el accionista preocuparse por los resultados, el empleado por desempeñar adecuadamente su trabajo, cumplir sus metas y sus objetivos, y el miembro de la familia dar el soporte emocional al resto del grupo, aportando cada uno desde su trinchera, de esta manera. Entonces, muchos de los conflictos que se detonan al mezclar los temas relativos de un contexto a otro, los podemos desarticular. ¿Cómo entonces podemos distinguir derechos y obligaciones que tenemos como miembros de la familia empresaria? Como accionistas pasivos, como empleados de la empresa. ¿Cuál es el papel que debemos de jugar nosotros al interior de nuestro sistema familiar? Hoy invitamos a un experto a dialogar sobre este tema. Antonio López Triviño Junco es consultor y es consejero de empresas familiares, es abogado especializado en el área mercantil y sucesoria, es oficial de la Notaría Castro Cotorruelo de Cádiz, España, es conferencista habitual en jornadas de formación para las empresas familiares en diferentes universidades andaluzas, integrante del Consejo Andaluz de la Empresa Familiar, de la Confederación de Empresarios de Andalucía, es amigo de mucho tiempo del Centro Mexicano, y yo quiero darle las gracias a Antonio. Antonio, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros platicando acerca de este tema que tú conoces muy bien, y quiero iniciar preguntándote, ¿cuáles son los rasgos esenciales de la empresa familiar? ¿Qué roles encontramos dentro de la misma y cómo podemos echarlos a andar? Fernando, ante todo, bueno, pues muchísimas gracias por tu invitación y por supuesto siempre dispuesto a ayudarte en lo que necesites y a ayudar a las familias empresarias. Este tema, la verdad es que es una situación que yo trabajo bastante con las familias empresarias, ¿no? Y creo que lo fundamental es tener en un primer momento, es ver cuándo estamos ante una empresa familiar, ¿no? Ya sabes que hay montones de definiciones, los autores nos ofrecen, insistiendo en los rasgos de la consanguinidad de quiénes son los propietarios, de quiénes están en la dirección del gobierno. Pero yo creo que la diferencia fundamental para darnos cuenta que estamos en una empresa familiar es que haya un sueño de futuro compartido, ¿no? Esto que suena así tan rimbombante, lo que se trata es de que la siguiente generación se siente a pensar cuáles son sus yos particulares y cómo podemos compaginar los yos para que tengamos ese sueño de poder continuar en el tiempo, ¿no? Entonces, es fundamental que la familia se siente para ver, oye, ¿qué nos une? ¿Qué proyecto tenemos en común para poder continuar en el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la base fundamental para entender cuando estamos en una empresa familiar, ¿no? ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a que hay que diferenciar muy claramente en que cuando hace referencia a esa diferenciación muy clara que debe de haber entre lo que es una familia doméstica y lo que es una familia empresaria. Una familia doméstica, yo creo que todos la tenemos en la cabeza, ¿no? Es normalmente la unión de dos personas que normalmente tienen hijos y cuya finalidad es, pues, oye, educarles, darles la formación que entendemos conveniente y darles también cuáles son nuestros valores con el ejemplo,
pero que es una situación que finaliza, pues eso, con los 25 o 30 años, porque los hijos vuelan, ¿no? Aunque cada vez vuelan más tarde, pero bueno, se supone que vuelan y lo que nosotros hemos cumplido ya, ¿no? Hablamos de una manera que es informal, tratamos los temas, como decimos, de una manera informal, sin necesidad de ninguna convocatoria, sin necesidad de nada, porque estamos en una familia doméstica que yo creo todos tenemos en la cabeza. Pero si la familia que es propietaria de una empresa familiar tiene que dar un paso más hacia adelante y va a pasar de ser la familia doméstica a ser una familia empresaria. ¿Y eso qué nos llevaría? Pues nos llevaría de un lado a que esa familia empresaria está unida, no tiene una duración temporal, sino que tiene lo que ellos persiguen es continuar en el tiempo y, por tanto, no tiene esa limitación de las que estamos hablando anteriormente. Ya las relaciones entre los miembros de la familia no se producen de manera informal, sino que se producen de una manera formal a través fundamentalmente de los órganos de gobierno, no solamente de la empresa, sino de los órganos de gobierno de la familia, de los que ya Pablo Aure nos habló la semana pasada, fundamentalmente pues la asamblea familiar y el consejo de familia, aunque yo insisto mucho y trabajo con las familias empresarias en la reunión familiar como embrión para poder trabajar con los más jóvenes de cada familia y poder comunicar con ellos cuáles son los valores y qué es lo que hacemos, ¿no? Y, por supuesto, lo que nos va a unir va a ser un proyecto común para poder estar ahí en esa figura de la familia empresaria. ¿Esto qué nos va a llevar? Nos va a llevar en que ese proyecto común no supone que todos los miembros de la siguiente generación tengan que ser propietarios, ni supone que todos los miembros de la siguiente generación tengan que trabajar en la empresa, sino que supone que tenemos que tener muy claro, oye, ¿qué papel es el que yo quiero desempeñar? Lo que no puede ocurrir es, bueno, como no hace mucho, pues un miembro de una familia empresaria pues me comentaba que no dormía por las noches, ¿no? Un miembro de la siguiente generación, porque pretendía hacer otra cosa completamente diferente de lo que hace su empresa familiar. Y bueno, pues no dormía simplemente porque cuándo se lo iba a decir y cómo se lo iba a decir a los padres para que eso no supusiera, pues oye, un enfrentamiento, ¿no? Con sus hermanos y con sus padres. Por tanto, no puede haber una coacción para determinar, oye, qué papel es el que yo quiero desempeñar en la siguiente generación, ¿no? Eso que nos va a llevar, como bien has dicho, nos va a llevar a diferenciar, oye, qué papel es el que yo deseo tener en mi empresa familiar, ¿no? Ahí, en relación a esto, pues hombre, yo creo que podríamos diferenciar básicamente varios, ¿no? Y que vamos a comentar, ¿no? En primer lugar, yo siempre hablo del rol del cónyuge del fundador, ¿no? ¿Y por qué hablo de esto? Porque me parece una situación muy, muy importante también para ayudar al pegamento, para ayudar a esa unión entre la generación que crea la empresa y la siguiente generación. ¿Por qué? Porque, bueno, el cónyuge del fundador tiene que entender por qué se desarrolla esa actividad de la empresa familiar, ¿no? No podemos imaginaros una situación donde pues estuviésemos, o el cónyuge estuviésemos, pues oye, cada vez que nuestros hijos preguntan por papá o por mamá, que es el empresario, pues resulta que lo que estamos haciendo es comentarios negativos, ¿no? Papá se está perdiendo, pues oye, un cumpleaños, o se está perdiendo de ir a verte una actuación de baile, o se está perdiendo de ir a recogerte al colegio. ¿Por qué? Porque está dedicado a su empresa familiar en cuerpo y alma, ¿no? Esto es a veces cuando hablas con miembros de la siguiente generación, ya de los 30 y largos, 40 años, pues algunos comentan con pesar, oye, yo he tenido otro hermano más y ese hermano más al que se le prestaba más atención era la empresa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en equilibrar la balanza entre familia y empresa. Y aquí el cónyuge del fundador tiene un gran trabajo por hacer y una gran actividad que desarrollar, ¿no? Porque además tiene que comprender que hay que diferenciar muy claramente entre familia y empresa. Y que en la familia todos nuestros hijos son iguales, no creo que haya ningún padre o madre que diga que sus hijos son diferentes, por tanto, ahí te aprecian por los apellidos que tienen, por lo que eres. Pero otra cosa es la empresa. En la empresa te van a apreciar por lo que haces, rige la meritocracia y eso nos va a llevar a que todo el mundo no es igual. Y como eso no es igual, nos va a llevar a diferenciar esos roles de los que
ahora posteriormente hablaremos, ¿no? Por tanto, yo creo que hay aquí, Fernando, debe haber una gran ayuda del cónyuge del fundador, tanto, sobre todo cuando los hijos de la segunda generación son pequeños, en que desde luego los comentarios que se hagan sobre la empresa familiar sean comentarios positivos, porque si vamos haciendo comentarios negativos, al final lo que hacemos es que nuestros hijos no van a querer estar en la empresa, ¿no? Recuerdo uno de estos webinars donde contaba la persona que lo hacía, ¿no? Contaba que la comida del domingo, pues resulta que una nieta le había dicho a su abuelo, abuelo, mira, nos ha llevado el colegio a ver una empresa y resulta que tiene los mismos apellidos que nosotros. Claro, el abuelo le presta atención y entonces le dice, oye, ¿dónde está esa empresa? Y le cita dónde está esa empresa y le dice el abuelo, dice, nieta, esa es tu empresa familiar. Una nieta con 15 años a la que nunca habían llevado a la empresa. Así es que imagínate la situación. ¿Sabes? Y después nos preguntamos por qué los miembros de la familia no se interesan en trabajar por la empresa, justamente porque desconocen, porque no recibieron información positiva, como tú bien dices, acerca de la empresa, de su labor y de su trabajo. Y cuando hablamos de los roles, podemos ubicarnos ya sea en estos tres círculos famosos de los que siempre platicamos cuando hablamos de empresas familiares, en la propiedad, en la empresa o en la familia. Pero muchas veces existe la confusión derivada de quién es más dueño de la empresa. Si un hermano trabaja en la empresa, se siente con más merecimiento de al final dirigirla o gestionarla, pero no ubicamos bien el hecho de que el trabajo te genera un sueldo y las acciones dividendos o utilidades. Entonces, ¿cómo separar de manera clara, cómo entender dónde estamos parados exactamente? Pues, Fernando, en definitiva es una labor de machacar, como digo yo, de formar y de informar a la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene la tentación, como bien dices, o todo el mundo puede presuponer que todo el mundo tiene capacidad pues para trabajar y dirigir la empresa, ¿no? Hay que ser muy consciente, yo también insisto mucho a las familias empresarias, y vosotros insistís la semana pasada también, en esa diferenciación que tiene que haber clara entre la propiedad, el gobierno y la gestión, ¿no? ¿Y cómo podemos avanzar en esa situación? Yo cuando trabajo con las familias empresarias lo hago a través del plan estratégico familiar, ¿no? Con preguntas tan sencillas como ¿queremos continuar en la siguiente generación o no? Y si decidimos continuar en la siguiente generación, pues tener muy claro si la siguiente generación lo que quiere es una empresa familiar, pues de propietarios única y exclusivamente, donde buscamos un externo que sea la persona que esté como director general, por ejemplo, o queremos una empresa familiar donde haya propietarios y también haya gente que esté trabajando pues en puestos bases o en puestos de director de departamento o esté el gobierno de la compañía, o a lo mejor también te encuentras con alguna familia empresaria donde lo único que quieren es invertir conjuntamente, ¿no? Entonces yo creo que ese es el momento donde la familia tiene que manifestar, donde la siguiente generación tiene que manifestar, oye, ¿qué papel quiero yo desempeñar? Y por supuesto, como tú bien dices, no todo el mundo tiene derecho a recibir el mismo sueldo. Es decir, el propietario, pues si se reparten utilidades, si las hay, se reparten, pues está muy bien. El famoso San Dividendo, ¿no? Tan en boga en estos tiempos de COVID en las empresas familiares y a veces con la falta de caja suficiente para ello. Otra cosa son los que están en la gestión, que son los que están en el día a día de la compañía, y otra cosa son los que están en el gobierno de la empresa, es decir, son aquellos que están marcando la estrategia de futuro de la compañía. Por tanto, eso es un tema que la familia debe ser libre, sin coaccionar, como te decía anteriormente, poniéndote el caso que te comentaba, en pleno siglo XXI, a un chico pues cercano a los 30 años, ¿no? De esa coacción, ¿no? De esa charla con su padre o medio charla de no, tú o conmigo o el cisma de Occidente, o se acaba la empresa familiar, ¿no? Cuando además hay otros hermanos que trabajan allí. Entonces yo creo que ese es el sitio y es el momento, con estas preguntas que los consultores hacemos a las familias empresarias, a sus miembros, para poder dibujar, para poder trazar ese plan estratégico familiar, el que te va marcando qué posibles roles pueden tener los miembros de la familia, ¿no?
Yo ahí los enumeraría fundamentalmente, salvo que se te ocurra a ti alguno más en la práctica con tus familias empresarias, pues aparte de ese rol del fundador, ¿no? Perdón, del cónyuge del fundador, pues tendríamos, como hemos hablado hace un momento, pues oye, ese rol del que quiere ser única y exclusivamente propietario, el rol de aquellos que quieren estar en la gestión y en el gobierno, en la gestión, el rol de los que quieren estar en el gobierno de la empresa, el rol de los, como algunos conferenciantes llaman, los otros, los in-law, los parientes políticos, y también otra figura que yo incluyo que son los familiares no propietarios, esto es, aquellos miembros de la familia que no quieren ser propietarios de la empresa, guardan buen recuerdo, pero bueno, oye, se comunican, habla a la familia, que eso es lo fundamental, con papá y con mamá, y le dice, mirad, yo estoy encantado de vuestra empresa que se ha dedicado a las harinas, se ha dedicado a la hostelería, se ha dedicado a los hoteles, pero yo quiero hacer otra cosa completamente diferente. Y yo creo que a pesar de ese rol existe, y bueno, como el capital humano no es algo que sobre, y de eso insistíais también la semana pasada, yo creo que a esas personas hay que integrarlas en el órgano de gobierno de la familia, ¿no? En la asamblea familiar, ¿no? Porque quién sabe si en algún momento esa persona tiene la posibilidad de ayudarnos en algún momento y de cambiar ese rol de familiar no propietario por tener algún rol de trabajo, de dirección dentro de la empresa. No sería la primera vez, ¿no? que eso ocurre. Claro. Tocaste un tema muy interesante que siempre es un poquito complicado de llevar, el tema de la familia política. ¿Cómo involucrarlos en la empresa familiar? ¿Cuál es tu experiencia con ellos? Mira, yo insisto mucho, ya me conoces, y le insisto a las familias empresarias, aunque lo fundamental es que no pueden mirar para otro lado. O sea, no se puede, no puedes, o sea, tú has pasado de ser una familia doméstica a ser una familia empresaria, una familia que continúa en el tiempo y, lógicamente, se produce la unión de otras personas que no son los miembros de sangre de la familia, ya sea por matrimonio, sea por mera unión, y que van a traer una serie de valores, una serie de actitudes que tenemos que acomodar y que tenemos que cuadrar cual cubo de Rubik, ¿no? Para ayudar en esa continuidad. Por tanto, yo lo que les digo siempre a las familias empresarias es, primero, no podemos mirar hacia otro lado. Si partimos de que no miramos hacia otro lado, tenemos que ver, oye, qué tipo de familiares políticos tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tener familiares políticos, y creo que no descubro absolutamente nada, que están en empresas familiares en puestos de dirección o inclusive en puestos de gobierno dentro de la empresa. No serán propietarios, pero desde luego van a estar integrados en órganos de dirección o en órganos de gobierno. ¿Por qué? Porque son gente válida. Y si nosotros lo que hemos hecho es marcar, como debemos de hacerlo para profesionalizar nuestra empresa familiar, marcamos, oye, para un determinado puesto, qué cualidades, qué competencias se necesita y qué experiencia se necesita, pues oye, a veces a lo mejor lo que puede interesar es que no decida un consejo de familia, sino buscar una empresa de recursos humanos que entre los posibles candidatos que haya valore cuál es el mejor y a lo mejor dice que esa persona es la idónea, ¿no? Pero, desde luego, yo creo que donde hay que integrarlos en los órganos de gobierno de la familia, en la asamblea familiar. Es decir, hay una frase española, un refrán español, que dos que se acuestan en el mismo colchón se vuelven de la misma condición, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que integrarlos, tenemos que comunicarles qué valores tenemos como familia empresaria, qué es lo que hacemos, ¿eh? Porque yo además les digo siempre una frase que creo que es lapidaria, que no es mía, pero que es una frase lapidaria a los fundadores, que es, oye, cuidado, que son los que están educando a tus nietos. Por tanto, si no los queremos aquí o no los tratamos adecuadamente, cuidado cómo va a ser esa formación de los nietos, ¿no? Por tanto, yo creo que el sitio idóneo para ellos, fuera parte de aquellas personas que puedan reunir las habilidades y las competencias necesarias para ello y que puedan estar, insisto, pues como externo en el Consejo de Administración o puedan estar dirigiendo alguno de los departamentos de la empresa en la gestión de la compañía, pues el lugar adecuado es en la asamblea familiar, por supuesto. Y, lógicamente, si se produce una separación o un divorcio, dejan de formar parte de ese órgano de gobierno de la familia, de estar integrados en él. Claro. Tenemos mensajes del público. Quiero invitar a la gente que tenga dudas, preguntas, que aprovechen que aquí está Antonio para responderlas. Carlos Rosales Arcaute te manda saludos. Antonio. Encantado. Igual que Cristina Hernández, también te manda
te manda a saludar. Y yo quisiera preguntarte, hay otro rol que también es muy importante y guarda ciertas particularidades. Aquel accionista que es pasivo, que no trabaja en la empresa, es parte de la familia, tiene acciones de la empresa y los vemos generalmente en abril, única y exclusivamente en la asamblea de aprobación de resultados. ¿Qué particularidades le ves tú en este caso y que hay que atender? Eso ocurre lo que estás diciendo. Aquí en España normalmente las cuentas anuales se aprueban aproximadamente sobre el mes de junio y es ahí donde ocurre. Yo creo que es una cuestión de trabajo también y de formación, ¿no? Porque yo les insisto mucho a las familias empresarias que está muy bien. Mira, yo trabajo ahora con una familia empresaria donde hay 8 miembros en la siguiente generación y de esos 8 miembros pues hay solamente uno trabaja en la empresa en un puesto base. Uno va a integrarse dentro de la compañía en el órgano de gobierno, porque están en la evolución entre primera y segunda generación y bueno, son 3 los fundadores y se va a crear pues un embrión, un comité de dirección que pueda ser embrión del consejo de administración. Hay otro que probablemente se pueda integrar también, pero el resto de la familia hay 5 que lo único que quieren ser es propietarios. ¿Por qué? Porque tienen otras actividades que no tienen nada que ver con la actividad de su empresa familiar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, trabajar y trabajar. Es decir, vamos a ver, nosotros lo primero que tenemos que ver es que hay que decirles a las empresas, a los miembros de las familias empresarias que no se puede vivir solo de los dividendos que pueda dar la compañía, sino que tienen que buscarse la vida y tienen que buscarse las papas. ¿Por qué? Porque a veces el famoso san dividendo, como está pasando en estos tiempos, puede que no exista. Por tanto, yo creo que nosotros como padres, y vuelvo un poco a la familia doméstica, yo creo que la mayor satisfacción que podemos tener es que nuestros hijos sean independientes en el sentido de que puedan autofinanciarse y que puedan autovalerse por sí mismos, ¿no? Una vez hecho ese trabajo, pues lógicamente yo me ha caído del cielo porque por apellidos he nacido en una empresa familiar, pero oye, yo me quiero dedicar a ser escaparatista y yo no quiero nada que ver con mi empresa que se dedica a los berries, ¿no? Y se dedica a los frutos rojos, ¿no? Pero resulta que soy propietario o puedo ser futuro propietario porque nuestros padres, pues al final en su momento nos van a repartir las participaciones a las acciones por igual, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer, Fernando? Trabajar, trabajar y trabajar. Es decir, hay que hacerles ver muy claro que esto no consiste solo en poner la mano, sino que tengo que ser un propietario formado. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a que tenemos que conocer sobre todo, oye, cuáles son los estatutos de nuestra empresa. No nos podemos conformar con los estatutos que nosotros les damos, estatutos tipo, a las empresas cuando nacen, a las sociedades cuando se crean, ¿no? Porque hay veces cuando tú no vives en un chalet, sino que vives en un edificio hacia arriba, y en España pues está lo que es la comunidad de propietarios, pues resulta que la gente se conoce mejor los estatutos de la comunidad de propietarios donde vive que los estatutos de su empresa. Entonces no sabe pues las mayorías necesarias para tomar acuerdos, no sabe si le puede representar a alguien en la reunión o no, no sabe en definitiva cómo es la marcha, porque en definitiva los estatutos lo que van a marcar es el régimen interno de la compañía, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es conocerlo. Eso está claro. O sea, la gente tiene que tener los estatutos en su casa, igual que pide cuando compra una vivienda los estatutos de la comunidad de propietarios donde está, ¿no? Vale, a partir de ahí, ¿yo qué tengo que ser? Tengo que ser un propietario formado, es decir, yo necesito tener unos conocimientos mínimos de contabilidad, tengo que tener unos conocimientos mínimos fiscales, unos conocimientos mínimos societarios. ¿Por qué? Porque puede estar muy bien que yo pida información en mi empresa y la vaya, que antes no se daba y ahora se está dando porque poco a poco se va profesionalizando en ese sentido y resulta que no sé leer un balance. Entonces, ¿cómo crees que podemos exigir algo si yo no sé leer un balance ni tengo unos mínimos conocimientos de ello? Y además, sobre todo, se produce una situación muy curiosa que es, oye, si yo no sé leer la información que me da, ¿cómo puedo exigir rendición de cuentas como propietario de la compañía cuando se reúna la junta de socios a aquellos miembros de la empresa, aquellos miembros que están en la gestión, aquellos o al director general que vengan a rendirnos cuentas? ¿Qué cuentas les voy a exigir? ¿Cómo le voy a preguntar si no tengo esos conocimientos mínimos para ello, ¿no? Y sobre todo lo más importante, Fernando, es que la gente esté cómoda con el proyecto empresarial que tiene esa familia empresarial. Estoy convencido que tú vas con los amigos que tienen, pues oye, unas afinidades contigo, ¿no? Unas afinidades, y estamos hablando de una familia doméstica, pues afinidades en gustos, afinidades en
en diversiones, una serie de valores que son acordes con los tuyos. Pues esto es igual desde el punto de vista de la familia empresaria. Oye, yo este proyecto, este yo que yo tengo interior, ¿tengo la posibilidad de acomodarlo a los diferentes yos de los restantes miembros de mi familia empresaria o no? Porque si eso no es así, a lo mejor lo que hay que hacer es, oye, vender mis participaciones sociales y dedicarme a otra cosa. Por tanto, creo que la base para todo esto, Fernando, es trabajar, trabajar y trabajar. Y desde luego a nosotros como consultores lo que nos queda es machacar, machacar y machacar en el tema de la formación en ese sentido. Ya sabes que yo soy un obseso de esto y lo que hago siempre cuando me reúno con las familias empresarias es dedicar siempre en las asambleas familiares un tiempo para la formación, un tiempo para conocer derechos y obligaciones de los propietarios, para ahondar un poco en cómo se toman los acuerdos, en definitiva, a ayudarles a que tengan las mejores herramientas encima de la mesa. Claro, muy, muy importante educar buenos accionistas para poder llevar la gestión y el control de la empresa. Nos pregunta Jesús Vargas Gutiérrez, te hace varias preguntas, Antonio. ¿Los roles de la familia se definen en el consejo familiar? Yo creo que no. Yo, como os comentaba anteriormente a todos los que asistís hoy, yo creo que eso está en un paso previo, está en el plan estratégico familiar. Está, en definitiva, en ese cuestionario que le hacemos a la familia empresaria, a todos los integrantes, que no es un examen, que simplemente son cuestiones relativas a la familia. Y ahí entre ellas, pues está, oiga, ¿usted qué papel quiere desempeñar? ¿A usted le gustaría hacer carrera profesional aquí o no? ¿Existe un sitio donde la familia pueda hablar que no sea la comida de los domingos en relación a este tema? Por tanto, es ahí donde la familia, pues empieza la siguiente generación, empieza a definir, oye, yo, ¿qué papel es el que quiero desempeñar aquí? Y ya luego otra cosa será la creación de los órganos de gobierno de la familia, pero yo creo que ese es el momento donde hay que irlo comunicando y hablando con mis padres, con mis tíos, ¿no? Es curioso que a veces la primera vez que una familia empresaria se reúne es cuando te han contratado y tú empiezas a hablar con ellos de estos temas, pero nunca se han sentado a hablar de ello. ¿Por qué? Porque no tienen costumbre y porque, como estamos comentando, se mezcla ese rol de trabajador de la empresa con el de ser familia. Claro. Y también involucra cuestiones legales. Quizá el rol que vas a jugar dentro de la empresa familiar parte definiendo de si tienes acciones o no tienes acciones de la empresa. Y entonces ya a lo mejor por ministerio de ley te ubicaron un rol. Ahora, en México, déjame te comento, te paso un chisme. Sí. No sé en España cómo sea, pero en México, para constituir una empresa, requieres por lo menos 2 accionistas. Y entonces puede darse el caso de un emprendimiento donde el padre de familia o la madre de familia que quiere iniciar un negocio requiere necesariamente por ley invitar a un segundo accionista. Y entonces desde ahí partimos ubicando el rol que cada persona va a jugar, porque si invitas a un hijo o a un hermano o a tu papá o a tu esposo o a tu esposa, desde ahí empieza ya a jugar el tema de la empresa familiar, porque al recibir las acciones recibes derechos y obligaciones que muchas veces no estás tan consciente de hacerlo, ¿no? Nos pregunta también Jesús Vargas, ¿qué pasa con los futuros propietarios? Al hilo de lo que estabas, antes de contestar a Jesús, en España es que es posible y en Europa en general la constitución de una sociedad unipersonal, ¿no? Entonces no te obliga a nada. Lo que pasa es que yo creo que en la mente de todos vosotros está cuando creamos una sociedad, pues muchas veces por temas fiscales pretendemos meter a los niños, aunque sean menores o aunque tengan 17 o 18 años, porque así me ahorro dinero en su día cuando vaya a transmitir la propiedad. Y puede ser un error por lo que tú estás comentando, porque ni tienen la capacidad todavía de poder determinar qué rol es el que tú quieres desempeñar. Perdona, con relación a la pregunta de Jesús, que se me ha ido... ¿Qué te decía Jesús? Nos pregunta, ¿qué pasa con los futuros propietarios? Bueno, yo creo que los futuros propietarios, en definitiva, yo creo que está en esa definición del rol. Esta familia que te estoy comentando, la propiedad está en manos de los fundadores, no se ha transmitido a nadie todavía. Pero bueno, aquí por lo menos en España, lo que existe siempre, los temas de la muerte no tienen nada que ver con vuestra película Coco,
ni nada que ver con el Día de Muertos, ni nada por el estilo. En nuestra cultura, de esta cultura mediterránea, pues parece que estamos mentando a la bicha, ¿no? Entonces no se habla nada con nuestros hijos en cuanto a cómo se va a producir en su momento el traspaso de la propiedad dentro de la empresa familiar, ¿no? Entonces eso lo que te plantea es que hay numerosísimas familias empresarias, y este es el ejemplo que yo os acabo de poner, donde la siguiente generación no tiene nadie ninguna participación en la propiedad, sino que ellos lo que están diciéndole a los padres ya es, oye, queremos tener un escenario de continuidad, y teniendo ese escenario de continuidad, pues mi rol es, oye, estar en la gestión, estar en el día a día. Oye, papá, mamá, mi rol, yo lo que quiero estar es en el gobierno de la empresa, y papá, mamá, mi rol en su día va a ser el de propietario. ¿Por qué? Porque los padres normalmente lo que hacen es distribuir la propiedad por partes iguales. No se sientan las familias, y esto es otra de las cosas con las que yo les insisto mucho, a hablar con sus hijos para ver si hay algún hijo que no quiera ser propietario y de la empresa, y decirle tranquilamente a papá y mamá, pues oye, papá, mamá, a mí me gustaría que me dejases a lo mejor, pues oye, un coche, o me dejases un garaje, o me dejases una casita en la playa, pero no me dejes propiedad, tener un porcentaje de la propiedad en la compañía, porque yo realmente no quiero tener ese rol, ¿no? Entonces yo creo que queda esa función de sentarnos a hablar en relación a ese tema. Y eso nos va a llevar, como decía Jesús, oye, pues a trabajar con el rol. Teniendo en cuenta también, que esto me lo pregunta mucha gente, muchos miembros de la siguiente generación, oye, Antonio, lo que hemos fijado aquí como rol que yo quiero desempeñar, eso se podrá cambiar, ¿no? Pues claro, por supuesto. Oye, pero ¿cómo se cambia eso? Se cambia hablando. Y se cambia hablando, como ya vamos a tener probablemente los órganos de gobierno de la familia, pues oye, mirad, que resulta que yo estaba en Madrid trabajando, y resulta que ahora me gustaría estar trabajando en mi empresa familiar, ¿no? Tengo aquí mi experiencia, aporto esto, tengo aquí las capacidades y las competencias que habéis señalado, tengo idiomas si es que es necesario para ello, y entonces, oye, pues me gustaría estar aquí. Por tanto, el rol es un rol que puede ir cambiando, pero que lógicamente hay que comunicarlo y sobre todo desempeñarlo con la máxima profesionalidad. Sí, querido Antonio, estamos ya cerrando el tiempo de la exposición. ¿Con qué te quedas del tema? ¿Qué recomendación le das a quienes nos escuchan? Pues bueno, yo las recomendaciones varias y creo que sencillas y claras. Primero, hablar, que esto que nos parece algo tan sencillo no ocurre. Como te decía antes, en muchas ocasiones la primera vez que la familia se ha sentado a hablar, y sobre todo si hay una familia amplia o son varios los fundadores y hay varios miembros en la siguiente generación, se han sentado a hablar por vez primera todos de estos temas cuando tú los has reunido, ¿eh? Yo me quedaría también en no tener miedo y sobre todo tener muy claro qué rol voy a desempeñar. Pero insistiendo desde qué rol quiero desempeñar. O sea, no podemos estar en una coacción de los padres ni tampoco en el silencio de los hijos para no decirle para no defraudar a nuestros padres. Oye, pues mira, pues no. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando yo estoy ahí callado, estoy bajo el paraguas de papá y mamá y tengo 40 y tantos años, pues claro, ¿quién le dice ahora a papá y mamá que yo lo que he estado es comiendo la sopa boba? Pero es que a mí me gustaría ser escaparatista, en vez de estar trabajando en la compañía, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una conversación que hay que tener en los 20 largos a principio o como mucho a los 30 para tener muy claro qué es lo que vamos a hacer, ¿no? En relación a ese tema. Tener también, ahondar en lo que tú decías, muy clara que dependiendo del rol que yo vaya a tener, voy a tener un sueldo diferente. No podemos tener en la cabeza que como yo me dedico simplemente a llevar la furgoneta repartiendo los productos de la empresa, pues puedo cobrar igual que mi primo que está en la dirección o que está en el gobierno de la compañía, ¿no? Teniendo muy claro que podéis cobrar por los tres conceptos, ¿no? Imaginaros una situación de un señor que dice, oiga, yo soy propietario y cobrará si se reparten utilidades o no, y las hay, ¿no? El famoso San Dividendo. De otro lado, oiga, mire usted, pues resulta que yo estoy en la gestión en el día a día, resulta que soy el director del departamento de recursos humanos. Bueno, pues usted cobrará en función de lo que un director de departamento de recursos humanos cobra. Pero mire usted, es que yo estoy también en el Consejo de Administración y resulta que el cargo es retribuido y se reparten dietas por asistencia al Consejo. Pues muy bien, pues usted cobrará, como decíamos antes, por los tres conceptos. ¿Pero por qué? Porque usted desempeña tres roles completamente diferentes, ¿eh? Y me quedo con un último rol que quizá a lo mejor pueda ser desconocido, vamos, no desconocido, sino que quizá no aparece tanto en los libros. Yo aquí también pues suscribo lo que Fernando Nogales en sus publicaciones y en sus enseñanzas hace, que es el del rol del sucesor.
ese rol del sucesor engloba pues todos los roles de los que hemos hecho antes referencia, pero a mi juicio también hay una cosa que se nos olvida, que siempre insistimos en la formación de que ese sucesor, pues oiga, tenga un MBA o tenga unos estudios especializados en la materia en el objeto de nuestra empresa, pero no trabajamos que ese sucesor tiene que ser un estratega y que tiene que tener habilidades políticas y socioemocionales. ¿Y cuáles son esas habilidades políticas? Que tiene que hablar con las diferentes ramas familiares para ver cuáles son sus necesidades y qué es lo que desean. A veces preparamos a sucesores única y exclusivamente desde el punto de vista de la formación, hacemos que estén pegados a los fundadores para poder absorber cómo gestionan, cómo negocian con proveedores, con clientes y con instituciones, pero no trabajamos, y lo hablabais la semana pasada con Pablo, la diferencia entre la potestas y la autoritas, en que a veces el mejor preparado de la siguiente generación no es el miembro de la siguiente generación más aceptado por todas las ramas familiares. ¿Por qué? Porque por su carácter, su manera de ser, o a veces por la imposición, por la designación a veces de los fundadores, pues nos encontramos con que no ha trabajado, con que la familia no tiene órganos de gobierno, esa empresa familiar no tiene órganos de gobierno de la familia y no se ha trabajado nunca. Y esa persona que decimos, este va a ser el sucesor y que está estupendamente preparado, que tiene una experiencia fuera de nuestra compañía, pero resulta que nunca ha acudido a una reunión con la familia, con las diferentes ramas, no conoce cuáles son sus sentimientos, sus sensaciones, sus deseos. Y, por tanto, mucho cuidado con este rol del sucesor y, sobre todo, en trabajar mucho esas habilidades políticas y esa cultura socioemocional con toda la familia. Qué importante la gestión de los roles, tanto para la dirección de la empresa como para la sucesión patrimonial y directiva. Yo creo que es un tema clave para llevar a buen puerto y colaborar con la trascendencia del legado de la empresa familiar. Antonio, te quiero agradecer de verdad tu disposición, tu tiempo, la generosidad para compartir con nuestro público. ¿En qué correo te puede encontrar la gente que esté interesada en contactarte? Sí, bueno, mira, en LinkedIn me pueden localizar con Antonio López Triviño Junco, o si no, en mi correo es antoniolopez.consultor@gmail.com. Pero si tecleáis Antonio López Triviño Junco en LinkedIn, ahí me vais a localizar y al final está el correo electrónico para que no haya que copiar absolutamente nada. Y bueno, de vez en cuando publico algunas cosas y demás de las sesiones que hacemos y por supuesto, encantado de poder ayudarte, de poder ayudar al Centro Mexicano de la Familia Empresaria y de poder compartir mis experiencias con vosotros, porque en definitiva yo creo que todos lo que somos aquí somos facilitadores o debemos de ser facilitadores para que las empresas familiares continúen en el tiempo, ¿no? No voy a de todos es sabido pues el porcentaje de empresas familiares que existen en todos los países, que son muy parejas en el mundo, de la importancia que tienen, del trabajo que representan, el empleo privado que supone. Y yo creo que tenemos nosotros como consultores, Fernando, creo que tenemos, pues, aparte de, por supuesto, la gratitud de que las familias confíen en nosotros, tenemos, yo creo que un gran trabajo por hacer y, bueno, creo que espacios como el que tú promueves ayudan a ello y por eso yo estoy encantado siempre que me llamas de poder ayudarlo, igual que a otros compañeros también en el momento que lo deseen, para poder compartir con vosotros estas experiencias y que puedan servir de ayuda para la continuidad. Con eso me doy por completamente satisfecho. Te agradezco, te veo siempre muy activo y siempre en muy buenos foros. Bueno, lo intentamos. Te agradezco, te mando un abrazo y déjame presentar al invitado de la próxima semana. Fíjate que va a estar muy interesante el tema. Vamos a hablar con Ricardo del Río, que es México-estadounidense. Él está en San Antonio, Texas, y vamos a hablar de cómo financiar la trascendencia de tu empresa familiar. Trae algunos esquemas muy interesantes, tanto para nivelar herencias como para diferentes cuestiones que creo que van a ser del interés de toda la gente que nos escucha. Antonio, agradecerte, despedirnos de la gente que está conectada. Estamos en contacto, nos vemos el próximo jueves a la 1:00 p.m. en el streaming favorito de las empresas familiares mexicanas.
Un abrazo. No tengas duda que no me lo voy a perder y que, por supuesto, animo a todos a que no se lo pierdan ninguna de las sesiones que organizas porque son fantásticas. Te agradezco mucho, Toño. Un abrazo. Un abrazo. Fuerza para el Cádiz en la Muy segunda bien. vuelta. Gracias. Gracias a